Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa. Hoy vamos a hablar de cuestiones jurídicas, vamos a hablar de custodia compartida, esa cuestión que a veces no está tan clara. Bueno, pues si tenemos tanta facilidad como hace unos años de conseguirla, si no, si los jueces la dan con esta facilidad, si no la dan, en fin, siempre surge controversia en torno a este asunto y hoy queremos darles todas las claves sobre él. Lo vamos a hacer con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestro despacho. Gracias a ti, Pedro. Decíamos hace un momento a los telespectadores que genera cierta controversia esto de la custodia compartida, ¿no? Porque, bueno, pues hace unos años se aprobó esta ley, parecía que los jueces la daban prácticamente a todo el que la pedía, o por lo menos esa era la sensación que daba, que al parecer no era exactamente así, pero ahora volvemos otra vez un poco a que rija el sistema anterior, ¿no? Sí, la ley era una ley autonómica de la Comunidad Valenciana, una ley que implantaba el sistema de custodia compartida como sistema principal, por defecto, podríamos decir. Y, sin embargo, a nivel de toda España no es ese el sistema que rige. El Gobierno impugnó la ley ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional decretó que la Comunidad Valenciana no tenía facultades para poder gobernar, para poder legislar sobre esta materia. Y en consecuencia se derogó la ley de custodia compartida y se estableció a partir de ese momento la vigencia del Código Civil General Español, es decir, la variedad valenciana de custodia compartida, igual que pasó también con el tema de la separación de bienes. Poco tiempo después fue derogada a través de esta sentencia del Tribunal Constitucional y ahora rige el Código Civil Español, que no establece el sistema de custodia compartida como el preferente, sino que lo que establece es que existen los pactos que tengan los cónyuges. Si ellos han llegado a custodia compartida, por supuesto no hay ningún problema, eso se va a aprobar, pero si no llegan al acuerdo de custodia compartida, será el juez quien decida si concede la custodia al padre, a la madre o la compartida. Siguen concediéndose, a pesar de todo, custodias compartidas. Es que sobre este tema realmente reina bastante confusión, porque legislativamente es un caos y muchos pensábamos que los jueces se iban a orientar por dar menos custodias compartidas, pero tampoco es así, realmente. Yo he tenido recientemente un caso en el que inicialmente se había dado la custodia compartida por el juzgado de primera instancia. La sentencia fue, a pesar de que no estaba de acuerdo la madre en la custodia compartida, bien, la sentencia fue recurrida. Esa sentencia se había decidido en el momento en que regía la custodia compartida en la Comunidad Valenciana. La sentencia fue recurrida y la Audiencia Provincial ha dicho que no, que aunque se haya derogado la custodia compartida, ese era el régimen que se considera más aconsejable para el supuesto concreto y, por tanto, a pesar de la oposición de la madre, regía la custodia compartida. En definitiva, que los jueces deciden. Sobre este tema hay, como tantos, mucha flexibilidad, porque el derecho es de goma, es muy elástico y concede un margen discrecional muy grande a los jueces. Existen las leyes, por supuesto, y esto de que las leyes están para cumplirse, pero luego los jueces interpretan las leyes, lo cual me parece muy bien, porque evidentemente habrá que estar a las circunstancias del caso concreto. Claro. Hay quien opina que la custodia compartida no es un buen sistema para los niños, porque no tienen un centro de residencia fundamental, un lugar de referencia, y están siempre de un lado para otro. Esta custodia compartida se suele hacer por semanas, en turnos pues, de lunes a domingo, con derecho de visita intersemanal o sin él, es decir, es posible que, depende también de la edad de los niños. Y al final, de todas maneras, los que mandan son los niños, sobre todo a partir de los 12 años tienen que ser escuchados, y a partir de los 14 años, bueno, no es que se vaya a hacer lo que diga el niño, pero tiene muchas posibilidades y tiene que ser escuchado por los jueces. Y esto de los 12 años también lo interpretan con flexibilidad. Yo tuve un juicio esta semana en San Vicente del Raspeig,
donde se escuchó a la niña que tenía 11 años y era un caso muy curioso porque aquí se estaba discutiendo la custodia y eran 3 contendientes para la custodia. Pues la gente dirá, ¿cómo? Los telespectadores se preguntarán, ¿cómo puede haber 3? No puede ser que sean 3. ¿Qué misterio tiene esto encerrado? Pues el misterio es que contendían por la custodia el padre, la madre y la abuela. ¿La abuela paterna o materna? La abuela materna. A la niña se le había dado inicialmente la custodia a la madre, pero sí. la madre había hecho una cierta dejación de esta custodia, no la había ejercitado y la había cedido en la práctica, no legalmente, a la abuela. Ajá. Con lo cual, la figura que estaba ejerciendo realmente la custodia era la abuela, sí. y el padre y la madre se habían desentendido un poco. Pues la abuela va y presenta una demanda solicitando que se le prive de la patria potestad al padre y a la madre, sí. y que se conceda la custodia a la abuela. Claro, lo que pasa es que es una cuestión compleja. Claro. El juzgado acumuló los diversos procedimientos porque había un procedimiento de modificación de medidas de la madre, otro procedimiento de modificación de medidas del padre y otro procedimiento de privación de patria potestad de la abuela. El juzgado lo acumuló en un solo juicio y ahí, como decía, la importancia que tiene el papel del menor, se escuchó a la menor aunque tenía 11 años. La escucha el juez, aparte de la escucha que tienen los psicólogos, el juez la escucha sola, sin audiencia o sin presencia de los abogados. Claro. Aunque la audiencia se graba en el DVD, sí. es una prueba más, pero no están presentes los abogados. Bien, pues aquí la menor manifestó, aunque últimamente la madre había comprado una vivienda y estaba con la menor, pues que no quería estar con la madre. Ajá. Pero no quería estar con la madre hasta el punto de que no quería ni siquiera dormir con la madre. Y la juez no ha dictado todavía la sentencia, pero existen muchas posibilidades de que la custodia se la acabe dando al padre. Al padre, ¿por qué? Porque es que lo de la abuela es muy complicado, porque una abuela podría tener una custodia si hubiera una dejación absoluta de funciones por parte del padre y de la madre, claro. pero absoluta y total, y si ya entráramos en una privación de la patria potestad. Claro. Si no hay privación de la patria potestad, la custodia la tiene que tener el padre o la madre, y en este caso más el padre. Como siempre aparecen las terceras personas interpuestas, que son la pareja de la madre y la pareja del padre. Sí. Y entonces depende muchas veces de con quién se lleve mejor la niña, porque si la niña se lleva fatal con la pareja del padre, de la madre, como ocurría en este caso, pues no va a querer estar con esa madre o no va a querer vivir allí, porque es un domicilio que se genera como muy conflictivo. Sí. Y más aún si tiene multitud de ofertas, quiero decir, claro, que tiene el padre que quiere estar con ella y tiene la abuela que quiere estar con ella. En fin, son temas que al final se acaban decidiendo por lo que dicen los niños. A los jueces evidentemente les influencia mucho, y sobre todo por el perfil psicológico o el informe psicológico que se haga por el equipo psicosocial adscrito a los juzgados. San Vicente y Alicante tienen equipo psicosocial, otros si no designa el juez directamente un psicólogo externo, pero es de designación judicial, y este va a escuchar a todas las partes, va a escuchar al padre y a la madre, y va a escuchar a los menores, y a partir de ahí va a emitir un informe que no es que sea vinculante para el juez, pero el juez lógicamente pues va a hacerle caso. Claro. Ese informe lo va a presentar y lo va a defender en juicio con preguntas de los abogados, diciendo el psicólogo la recomendación que hace de custodia, para quién considera que se debe atribuir la custodia o la custodia compartida. En este caso, y hoy estamos hablando de custodia compartida, en este caso que comentaba en San Vicente del Raspeig, el fiscal propuso como posible acuerdo antes de entrar la custodia compartida, pero eso quedó totalmente fuera desde el momento en que la menor dijo: no, yo es que no quiero dormir en el domicilio de mi madre, ni siquiera los fines de semana, ni siquiera las noches de sábado o domingo. Claro, a partir de ese momento pues ya no hay custodia compartida. Claro. Las terceras personas desde luego influyen muchísimo, y esto da lugar a cambios y modificaciones de medida. Cualquier sistema que se establezca de custodia es susceptible de cambiar. Claro. En principio las sentencias no se cambian, pero aquí sí,
si se han modificado las circunstancias. Pedro, cuando se aprobó esta ley autonómica de custodia compartida, todos pensamos que se iba a solicitar en masa esa custodia compartida por parte de las parejas que se divorciaban y que tenían niños en común, pero esto parece ser que no fue así, no hubo tantas solicitudes como se esperaba en un principio, ¿verdad? Sí, no hubo tantas solicitudes porque muchos padres pensaban que solicitando la custodia compartida se libraban de pagar la pensión, y eso no es así. Incluso hay convenios de custodia compartida que se presentan al juzgado sin pensión, pero si el juez, y antes el fiscal, porque pasa por fiscalía, aprecia que hay un desequilibrio grande entre las partes y que aunque haya custodia compartida, los niños no se puede ser que estén una semana viviendo de lujo y otra semana con unos recursos económicos muy limitados. Imaginemos un padre que gana 5.000 euros al mes y una madre que no gana nada porque está en el paro. Pues a pesar de eso, de que haya custodia compartida, se establece un sistema de pensión. Son compatibles las dos cosas y muchos padres pensaron que la custodia compartida era un buen sistema para liberarse de la pensión. Pero luego cuando resulta que tenían que seguir pagando la pensión y además hacerse cargo de los niños. Y además hacerse cargo de los niños, que igual no les venía tan bien porque tenían una nueva pareja, en fin, y los niños pues generan muchas obligaciones en cuestión de tiempo, a veces incompatibles con el horario laboral que tenemos en España, tan singular, de tantos sitios que terminan a las 8 de la tarde, pues evidentemente no se solicitó tan en masa como se esperaba, sí. Y hubo un número de peticiones alta, pero además las sentencias automáticamente no fueron estimatorias, porque mucha gente pensaba, no, como lo dice la ley, es que esto de la ley, insisto, la ley es flexible y la ley se adapta a las circunstancias del caso y cada uno la interpreta. Vemos el famoso caso de La Manada, que se considera agresión sexual y no violación, aunque perfectamente hubiera podido considerarse violación, y otro considera que es absuelto. Claro, no hay un automatismo, y menos en materia de familia, donde las circunstancias de facto, las circunstancias de hecho concretas de cada familia y de cada pareja y de cada menor van a primar absolutamente sobre todo lo demás. Por tanto, se pensó que se daban las custodias compartidas y más. La gente pensaba, como hay una ley de custodia compartida, ya está, basta, pides el divorcio y te van a dar automáticamente la custodia compartida. Pedro, además de, como decías, de la opinión de los menores a quienes se les escucha, ¿qué puede pasar para que un padre o una madre pierda la custodia de un hijo? El abandono de ese hijo, el no ejercer las funciones propiamente de padre o de madre, o que el niño no quiera estar con él y le haga la situación difícil, o le pida al otro progenitor que solicite la custodia, que obtenga un informe psicológico y que se produzca un cambio. Aquí, retornando al tema de la pensión, también me gustaría comentar un juicio que he tenido esta semana, porque era un caso en el que, el típico caso en que no se pagaba la pensión, en este caso de la madre al padre, que no es lo más frecuente, porque son más, en todo caso las custodias son en su mayoría maternas, luego custodia compartida también, y custodia exclusiva del padre es más raro. Sí. Bien, pues en este caso habían dado la custodia exclusivamente al padre, y la madre tenía que pagar una pensión de 300 euros mensuales. No la pagó. Se presentó una reclamación en vía civil en la que no se pudo embargar nada porque no tenía nada, y lo llevamos a vía penal. Y curiosamente el fiscal, en el acto del juicio, todavía no está la sentencia, pero el fiscal en el acto del juicio dijo que pedía la absolución de la acusada porque no se había podido demostrar que tuviera medios suficientes como para pagar la pensión, porque aparecía como que no tenía dinero en cuentas corrientes, en fin. Esto yo realmente no lo encuentro muy justo, porque si va a ser en una vía penal, el delito es por no pagar la pensión y se comete el delito. Hay mucha gente que utiliza subterfugios, que pone los bienes a nombre de otra persona, sociedades, etcétera, o si tiene un establecimiento comercial, como en este caso, no está su nombre, y que tienes que demostrar también que es esa persona la que está detrás para que haya una condena en vía penal.
debería ser automático. Si no pagas la pensión, automáticamente debería existir esta condena en vía penal, porque lo primero es pagar a los hijos y pagar las pensiones alimenticias. Eso es la primera obligación que existe. De hecho, el salario mínimo, la parte que es inembargable, etcétera, no rige para los temas de pensión. Y bien, sin embargo, el Ministerio Fiscal pues dijo que se dictara una sentencia absolutoria. No se ha pronunciado todavía el juez, pero sí que conozco otros casos en que sí han estimado que no basta con la circunstancia de no pagar, sino que hay que demostrar que tenía posibilidades de pagar, lo cual no tiene demasiado sentido también por otra razón, porque si tiene posibilidades de pagar y tiene bienes, entonces vas en una vía civil y embargas, que es mucho más sencillo. Claro. Y sobre todo muchísimo más rápido, porque el civil sigue funcionando, a pesar de que no es todo lo rápido que deseáramos, desde luego es mucho más que el penal, con esa doble fase de instrucción, juicio penal, los retrasos de los juicios, etc. Entonces, ¿para qué va a ser un procedimiento penal si en vía civil puedes embargar, a no ser que tu objetivo sea exclusivamente de venganza y decir, a este le encierro en la cárcel? Pero eso tampoco... Bueno, bien, cada uno puede hacer lo que quiera o estimar oportuno y ejercer sus derechos de la forma que entienda. Pero lo lógico es que si hay bienes, se embarguen en un procedimiento civil y por tanto no tengas que demostrar en vía penal si tienes bienes o no. Y en las custodias compartidas pasa lo mismo, porque también tenemos muchas reclamaciones de pensiones en estas custodias compartidas en las que se ha establecido también pensión. Claro. A pesar de la tendencia de muchas mujeres de decir, bueno, custodia compartida, pues renuncio, o custodia compartida lleva aparejada que no hay derecho de pensión. No, no es así. La custodia compartida conlleva que el tiempo que pasan los niños con la madre sea exactamente igual al que pasan con el padre, o se puede flexibilizar, porque me imagino que en estos momentos habrá familias que nos estén viendo, que estén en esa situación y pensarán, bueno, quizá una custodia compartida podría ser una prolongación de lo que hacen las familias cuando están todavía juntas. Siempre las familias se suelen organizar, pues si ella trabaja por la mañana o él trabaja por la tarde, uno se encarga de recogerlos, otro de llevarlos. Quizá eso sería... Es decir, ¿cabe cualquier acuerdo que haya entre las partes? Cabe cualquier acuerdo y cabe modificar los acuerdos, y cabe modificar los acuerdos verbalmente, por supuesto. Tampoco eso es una norma taxativa que se tenga que cumplir, que hay gente que lo interpreta como decir, no, ya no, como está escrito así, ya no se puede cambiar. No, cabe todo tipo de acuerdo y, por supuesto, cabe también una custodia compartida con tiempos desiguales, vamos. Hay algunos hombres que quieren que figure la palabra custodia compartida. También me ha ocurrido esta semana al redactar un convenio. Sí. Quería que figurara custodia compartida, pero lo que no quería es hacerse cargo del menor semana sí, semana no. Pero quería que figurara la palabra custodia compartida en el convenio, aunque viviera la mayor parte del tiempo con la madre y tuviera solo derecho de visitas de fin de semana, por entender que así podía tener más derechos. Bueno, realmente tampoco es así, porque la patria potestad sí que es compartida. No es una cuestión tanto de terminología de si la custodia es compartida o no, sino que la cuestión principal en estos casos es si existe un derecho sobre los menores que puedas ejercer en los plazos concretos de tiempo en los que se haya asignado. En este caso que me planteaban lo decía el padre por el tema del secuestro de menores, porque la madre es extranjera. Y decía, bueno, es que si le doy la custodia se la voy a poder llevar a cualquier lado. Y por tanto, si se lo lleva a si lo lleva fuera de España o a su país, en este caso era Holanda, se lo va a llevar fuera de España y yo quiero custodia compartida para que no lo pueda hacer. Bueno, pues aquí en este sentido aclarar que no es así, porque aunque tengas custodia compartida, se pueden llevar al menor fuera de España. Sí. Porque se entiende que el delito lo comete solamente el cónyuge que no tiene la custodia. Vamos a ver, para explicarlo esto, lo que quiere decir en relación con la custodia compartida. Si hay una pareja que tiene custodia compartida y uno de los cónyuges se lleva al menor fuera de España, bueno, pues nuestros jueces y concretamente los juzgados de Alicante, porque he tenido casos en este sentido, en un menor llevado a Rusia,
era llevado a Rusia por la madre y tenían los dos custodia compartida. Se presenta la denuncia penal por parte del padre diciendo, oiga, que se han llevado al niño y teníamos custodia compartida. Y el juzgado lo archiva porque entiende que el delito solamente lo puede cometer el progenitor que no tiene la custodia. Y que, por tanto, como tenía custodia, aunque fuera compartida, se lo puede llevar. A mí esto me parece absurdo también, quiero decir, no tiene ningún sentido. Y tampoco me parece justo que se entienda que el delito lo puede cometer solamente quien no tiene la custodia. Esto de que quien no tiene la custodia, yo creo que se entiende lo que quiere decir. Sí, pero es decir, que si se lleva el niño, la persona que tiene la custodia, la madre, que va a ser el caso habitual, pues no está cometiendo ningún delito, porque en ejercicio de su derecho de custodia lo ha trasladado a otro país. No es así, no debería ser así, porque civilmente no se puede trasladar a otro país, si ni siquiera se puede cambiar de colegio, sin el consentimiento de los dos. Pero los juzgados penales o de instrucción se quitan el tema de encima, no, como hay custodia compartida, pues no se ha cometido ningún delito. Es decir, que la custodia compartida no es tampoco la solución de todos los problemas, ni soluciona el secuestro de menores, ni soluciona todos los demás. La solución de todos los problemas es no divorciarse, la primera, tratar de no divorciarse, y la segunda, si uno se divorcia, tratar de que sea de la forma más amigable posible, en beneficio de los hijos. Pero muchas veces eso entiendo que no puede ser así. Por tu experiencia me imagino que habrás visto muchas cosas y de todos los colores, como se suele decir, Pedro, pero no es lo habitual, ¿no? Que haya un entendimiento y un acuerdo y que todo sea fácil y fluido, ¿verdad? En estos casos. A mí me llegan solo los problemas. Eso también es cierto. Desgraciadamente es una profesión que vive del conflicto y lo que te llega aquí es conflicto. Lo normal, si uno pues no tiene nunca ningún accidente de coche, ni se divorcia nunca, ni tiene ninguna deuda, ni tampoco le deben al dinero, pues no va a pisar nunca un juzgado y en consecuencia no va a pisar nunca un despacho de abogados tampoco, dado que la intervención de un abogado va a ser preceptiva en la mayoría de los supuestos. Entonces, no sé estadísticamente cuántas parejas se entienden bien y los divorcios no son conflictivos, o cuántos de esos conflictos se están resolviendo fuera, porque a veces nos encontramos en situaciones de violencia de género, incluso con asesinatos, y no había conflicto previo, que salen las noticias y no había ninguna denuncia. Y no había, bueno, pues si no había ninguna denuncia y son parejas divorciadas o separadas, de hecho o de derecho. Por tanto, no se puede tampoco saber exactamente los que se llevan bien o cuántos se llevan bien. Y luego hay muchas situaciones que aparentemente van bien y luego se tuercen. Porque las personas cambiamos con el tiempo, las personas también pasan crisis, pasan momentos largos, malos, y eso lógicamente altera las circunstancias y además aparecen terceros. Aparecen otras parejas y eso también influye, con lo cual lo que aparentemente o realmente iba bien, deja de ir bien y pasa a ir muy mal. Bueno, pues continuaremos hablando de cuestiones relacionadas porque desgraciadamente es un asunto que afecta a muchas familias y afecta a muchas personas. Esperemos que hayamos sido de utilidad hoy, Pedro. Yo también lo espero. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, como siempre, por recibirnos. Nos vamos, pero la próxima semana volveremos, continuaremos hablando de cuestiones jurídicas y aquí les esperamos. Hasta entonces.